Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar el mensaje que la semana pasada el pastor Rogelio Coleón estuvo haciendo, y él habló acerca de un llamado para la guerra espiritual. Hoy voy a estar hablando acerca de esa guerra y de sus peligros. Así es que vamos a tener un mensaje dinámico, un mensaje de bendición y un mensaje del cual nosotros como cristianos podemos aprender, y los que no son cristianos pueden también un día aprender. Amén. Regresamos con el mensaje de la palabra bendita del Señor. En este día vamos a hablar acerca de los peligros de la guerra, Today we de talk la about the guerra dangers espiritual. of spiritual warfare. Si por alguna razón If for some reason tú has tenido un encuentro con Cristo, you had an encounter with Christ, de seguro que tú sabes que existen dos reinos. then you know there are two kingdoms. Seguro. Tú sabes que existe el reino de Satanás There's the kingdom of Satan y el reino del Señor. and the kingdom of the Lord. Y que en esos reinos hay una lucha. And that there's a fight there, Una lucha espiritual a spiritual fight que, aunque no se ve, that although cannot be seen, existe. exists. Próximamente, en el mes de junio, In the month of June, el ejército de los Estados Unidos the U.S. Army saldrá de Afganistán. will exit Afghanistan. Han estado ahí durante 20 años peleando contra el They've enemigo. been there for 20 years fighting against the enemy. Ellos regresan a América And they'll come home, y los enemigos se quedan allá. and the enemies will remain in the country, of course. Ellos pelearon contra un ejército llamado el Talibán. They fought against Al-Qaeda, the Taliban. Y si usted tiene un poco de conocimiento de este ejército, And you have little knowledge about this entonces usted group, sabrá que el regreso a los Estados Unidos that you know that withdrawing our troops no sirvió haber ido a Afganistán, is really a useless gesture, porque los talibanes because the Taliban, son guerreros they are y han warriors, peleado and they fought toda su vida. all of their lives. Oiga bien, toda su They fought vida all of their lives. han estado peleando They have been fighting con armas, with weapons. saben pelear. They know how to fight. Y esta mañana yo leía en el periódico And this morning I read in the newspaper que ellos todavía no salen de Afganistán that they have not yet left y ya ellos Afghanistan, están colocando bombas destructoras and they're already starting en to contra de la strategize humanidad en aquel lugar. about how to attack the communities. Nosotros, hermanos, We, brothers, somos llamados a una are called to a battle, guerra espiritual que nosotros no a vemos, spiritual battle that we cannot see, pero que existe but that exists. y que muchas veces no hemos entendido And many times we have not understood nuestra posición our position en el reino de Dios. in the kingdom of heaven. Porque si el reino de Satanás está organizado y peleando, Because the kingdom of Satan is organized and fighting, muchas veces nosotros no lo hacemos así. but many times we don't do the same. El espíritu de Amalek se sigue manifestando en forma de pueblos y de ideas. The spirit of Amalek continues to manifest in people and ideologies. Y lo que vamos a ver en este día And what we will see today es la guerra continua is a continuous battle contra el espíritu de Amalek. against the spirit of Amalek. Dice la palabra del Señor. The word of God tells us, Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Then the Lord said to Moses, write this in a book as a memorial, recited to Joshua, that I will utterly wipe out the memory of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and named it, the Lord is my banner. And he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war against Amalek from generation to generation. He escuchado en algunas ocasiones I've heard on some occasions, algunos predicadores some preachers que se burlan del mensaje de la guerra espiritual. that make a mockery of spiritual warfare. Dicen que eso no es verdad, eso no es cierto. They say that this is not true.
Pero para prueba, hermanos, But as evidence, en la palabra de Dios hay una lucha continua within the Word of God, we find a continuous battle contra el enemigo. between the enemy and God. Las luchas que existieron entre Israel y el enemigo, The struggles that existed between Israel and the enemy, aunque eran luchas carnales, although there were material el battles, physical sentimiento era battles, espiritual. the motivation behind it was spiritual. Porque el enemigo Because the enemy que estaba en estos territorios, that was in that territory, su propósito principal his primary purpose era derrotar al pueblo de Dios. was to defeat the people of God. Amalek es el enemigo número uno del pueblo de Dios. Amalek is the primary enemy of the people of God Ha existido desde existed muchos años atrás, for many years. desde el libro de Génesis, From the book of Genesis, porque Amalek es un descendiente de Esaú Amalek is the descendant of Esau, y ellos han sido enemigos del pueblo de Dios. and they have been enemies of the people of God. Si tú puedes entender esto, If you can understand this, entonces tú puedes entender que tú tienes un enemigo, then you understand that you have an enemy, que yo tengo un enemigo that we have an enemy, y que nosotros tenemos que luchar contra ese enemigo, and that we have to fight against that enemy. no con armas físicas, Not with physical weapons, pero sí con armas but with espirituales. spiritual ones. Porque cuando Amalek se levanta contra el trono de Because Dios, Amalek raises up against the throne of se God. levantó contra todos nosotros He rose up against everyone. y nosotros somos un blanco del enemigo And we understand that we are a target of the enemy, que él va a impedir por todos los medios which is go through all the means que nosotros lleguemos a la tierra that we prometida. would come to the promised land. Amalek salió para pelear contra Israel Amalek came out to fight against Israel con el propósito de no dejarlos pasar with the purpose not in pass para que llegaran a la tierra prometida. and reach the promised land. Entonces tú y yo So you and I tenemos un enemigo have an enemy que no quiere que nosotros lleguemos a la tierra that doesn't want us prometida to come to the promised land. y van a hacer todo lo And we'll do posible everything possible para bloquear to block el camino the path que nos lleva al Señor. that leads us to the Lord. Él va a usar todos los medios. He will lose all the means, Y si nosotros no estamos preparados para la and if we're not lucha, prepared for the fight, entonces muchas veces nosotros somos vencidos then many times we are defeated por el enemigo by the enemy. y él hace muchos estragos en nuestras And he vidas. does many things in our lives. Imagínense ustedes un bonito matrimonio cristiano So imagine a beautiful Christian marriage cuando ellos no saben de la lucha when they don't espiritual know about spiritual y warfare. cuando el espíritu de Amalek llega y se mete ahí When the spirit of Amalek comes in y se divorcian las personas and divorces the y se family dividen los hijos and divides the y son children heridos y son and menospreciados they're rejected y tienen dolor en su and corazón they have pain in their heart, y Amalek feliz and Amalek is happy porque no se peleó la guerra contra ese espíritu. because the battle against the spirit wasn't fought. Entonces, hay un motivo del porqué de esta guerra. There's a motivation behind this battle. Y dice la palabra del The Señor, word of God says, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová tu Dios, que la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. remember what Amalek did to you in the way when you came out of Egypt, how he confronted you on the way and attacked among you all the stragglers at your rear when you were tired and weary, and he did not fear God. So it shall come about when the Lord your God has given you rest from all your surrounding enemies in the land, which the Lord your God has given you as an inheritance to possess, that you shall wipe out the mention of the name Amalek from their heaven. You must not forget. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una lucha contra el enemigo. So we have a continuous battle against the enemy. El enemigo va a venir y va a quebrantar la retaguardia. The enemy will come in and smash us from the rear, Va, hermanos, a pelear contra nosotros and will fight against us cuando nosotros nos encontremos débiles, when we are weak, porque Amalek es un cobarde. because Amalek is a coward. Amalek no tiene ética. He has no ethics. Cuando los débiles y los ancianos When the weak and the elders y los enfermos and the sick, iban en la parte de atrás del pueblo de Israel, where they were in the back
of the crowd. Amalek no tuvo sentimientos Amalek had no mercy, a sabiendas que aquellas personas eran los débiles, knowing that they were the weak, los enfermos, and the sick, los niños, and the children, las mujeres. and the women, No le importó, and it didn't matter to sino them. que fue y peleó contra But rather, ellos he went and fought against them, y profanó el nombre de Dios. and he profaned the name of God. El Señor lo considera que se levantó contra su trono. The Lord considers this as an attack against his throne. El enemigo sabe cuando tú estás cansado, The enemy knows when you're tired. él sabe cuando tú estás trabajado He knows when you're weary, y cuando tú dejas de pelear la buena and when you batalla. have stopped fighting the good fight. Nuestra lucha, hermanos, Our battle, es brothers, una lucha continua contra el It's a enemigo, continuous one against the enemy. porque tenemos hijos, Because we have children, tenemos nietos we have grandchildren, y ellos dependen and they de depend la lucha que nosotros hagamos upon the fight that en we carry contra out del enemigo. against the enemy. Porque tú no sabes lo que está detrás Because you don't know what is de behind la vida de tus hijos. the life of your Tú children. no sabes las amenazas que están allá atrás You know the esperando threats that are waiting for el them momento in the moment para derrotar a tus hijos. to defeat your children. Tú no sabes qué está You sucediendo. don't know what is going on. Los tienes contigo, te sientes You have confiado, them with you, you're confident, crees que nunca va a pasar you nada think nothing will happen to y them. tú dices, no, todo está bien. You say everything's going to be well. Pero no es verdad, hermano. But that's not true, brothers. El peligro está ahí. El peligro está muy The visible danger's there, it's visible. espiritualmente. Spiritually, Tú tienes que mirar you have to look cuando el enemigo llega a tu casa. when the enemy comes to your home. Pero para eso, But for this, tú tienes que estar listo you para have to be pelear contra ready to fight. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de los peligros So this we're going to talk about the dangers que tenemos en la guerra that espiritual. we have in spiritual warfare. Y uno de los peligros de ser derrotados por el enemigo And one of the dangers is being defeated by the enemy, es el pecado de predisposición. which is a sin. El pecado de predisposición es la intención de aquella persona There's an intention by that person que quiere pelear la guerra that truly wants to fight cuando no es tiempo de pelear. when there's not time to fight. Es el pecado de predisposición. And that is the sin. El pueblo de Israel The people of mandó Israel unos espías para Canaán sent spies to Canaan, y cuando esos espías regresaron, and when those spies came back, regresaron con malas they noticias. came back with bad news. El enemigo The enemy era grande, was big, el enemigo era poderoso, the enemy was powerful, tenía ciudades fortificadas, they had fortified era cities. imposible llegar hasta It was Canaán, impossible to get into Canaan. menospreciando el poder de Dios en sus And what they did was vidas to reject the power of y God in their solamente lives. confiando en sus propias And they're trusting in their own fuerzas. strength. Mi querido hermano, My brother, esta mañana quiero Sister. decirte que es verdad. this one I want to tell you that it's true. El enemigo es grande, The enemy el is enemigo big. es poderoso, He has power. el enemigo es malvado, He is wicked. es cobarde, He is cowardly. no tiene ética He has no ethics. y va a atacar a tus propios niños, And he will attack your children a tus propios hijos, and your own va a atacar a family. los babies He will attack the en kids. enfermedades, va a atacar sicknesses. tu matrimonio, He will attack the marriage. va a atacar tus He will jóvenes, attack the youth. va a atentar con las drogas, con el He will sexo, tempt them with sex con and el drugs, pecado. with sin. Él está allí. And he's Él there es muy grande, It's very muy big. mañoso. And very wicked. Y dicen que más sabe el diablo por diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él conoce todas las intenciones The enemy knows our intentions. y él está esperando el momento And he's waiting for the moment para destruirte. to destroy your life. Entonces, el pecado de predisposición es So the sin of que cuando presupposing tú debes de pelear, no is peleas. that when you should fight, you don't fight. Pero cuando no debes de But pelear, when you shouldn't fight, no, yo voy a pelear. you Yo say, no, estoy dispuesto a I'm going to pelear. fight, or I'm willing to fight. Cálmate. Calm down. Entra en comunión con Dios. Enter the communion with the Lord. Entra en ayuno. Go into fasting. Entra en dedicación a Dios. Go dedicate your life to Entra the en Lord. santificación con Dios. Go into a process of Al sanctification. rey Saúl, hermanos, se le ocurre ayunar cuando estaba en guerra. And Saul was trying to fast when he was old. ¿A quién in se the le battle. ocurre ayunar cuando estás en guerra? Why are you trying to fast Te when you're in vas a battle? debilitar. You become El weak. enemigo sabe eso. The enemy knows this. Tienes que ayunar antes. You have to Tienes fast que before. prepararte antes. You have to prepare Tienes que beforehand. orar antes. You have to fight Tienes que before. ayunar antes de entrar a la guerra.
You have to do it before you go into battle. Entonces, el pueblo, hermanos, So the enemy brothers se desanimó became discouraged, y Moisés los exhortó. and the Lord exhorted them. Y el pueblo después reaccionó And the people tontamente. then reacted foolishly. Y en su predisposición dijeron, And then they said, dice que se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual Jehová ha hablado, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. In the morning, however, they got up early and went up to the ridge of the hill country, saying, Here we are, and we will go up to the place which the Lord has promised, for we have sinned. But Moses said, Why then are you violating the command of the Lord when doing so will not succeed? Do not go up, for the Lord is not among you, to prevent you from being defeated by your enemies. Tenemos que saber, hermanos, el momento de la lucha. We have to know the time of the fight. A veces tenemos que esperar. Sometimes we have to wait. Aunque la espera, hermanos, nuestra espera es una espera de dedicación. But the time of waiting is a time of dedication. Mi esposa decía esta mañana, My wife said this morning, que una hermana le decía cuando era joven, the sister told her when she was young, mija, ahorita te cansas de tus hijos porque están babies, say, right now you get tired with your kids because they're small. pero tú vas y descansas y los niños ahí se están quietecitos. But you sleep a little bit, and when they sleep, they're Va a fine. llegar un momento en que tus hijos van a crecer The time will come when your y children will grow up, entonces no vas a saber qué hacer and then you won't know what to do, porque vendrán tiempos muy difíciles because difficult en times will donde come, habrá rebeldía en tus in hijos. which you will be rebelling your Para children. esos días, For these days, prepárate. prepare yourself for these days. Y miren que lo hizo. And that's what she did. Porque, hermanos, no sabíamos cuándo el enemigo iba a venir a nuestra Because casa. you know when the enemy was going to come into our home. Nuestros hijos estaban en un peligro. Our children who were in danger, Vinieron malos amigos a la casa, hermanos. they bringing bad friends to the house. Vino gente mala para destruir a mis And wicked people hijos, came to destroy my a mis children hijas. and my daughters. El tiempo de guerra, The time of battle, el tiempo de brothers, ayuno, the time of fasting no era ese momento. wasn't that moment. El tiempo de guerra, el tiempo The de time of preparación, warfare, preparation, empezó cuando ellos nacieron. began when they were born. Y cuando ellos nacieron, nosotros empezamos a orar And por nuestros when they were hijos. born, we started to pray for our children. Y saben una de las cosas, You know, one of the things, Amalek ha venido muchas veces a mi Amalek familia, has come many times to my pero family, se ha encontrado but he has found con una mujer preparada a woman who's prepared en oración in continuamente, continuous prayer, en guerra in espiritual. spiritual warfare. Y lo que nosotros a veces no sabemos And what we sometimes don't y know no entendemos and don't understand es que Dios a veces nos avisa is that God warns us, y rápidamente tú sientes algo que no está bien. and quickly you feel that something is off. Ves la diferencia de tu hijo, de You see tu the hija difference of your daughter, your hacia son, las cosas de Dios. towards the things of God. Y te preguntas qué está pasando. And you ask yourself, what is going on here? Tú sabes bien que algo está You know mal, that something is off. pero si no pones atención a But if you eso, don't pay attention to that, el enemigo va a the venir enemy will come y va a destruir tu and will familia, destroy your family. porque el enemigo es un Because cobarde. the enemy is a coward. Tienes que saber You have cuándo to es el know momento when the time de is hacer la guerra when the moment en is contra del to enemigo. fight against the enemy. No nos podemos a pelear con el enemigo cuando está en nuestro terreno. We cannot fight when he's already in our territory. No dejes que el enemigo llegue a tu Don't the enemy territorio. come into your territory. Porque cuando el enemigo llega a tu Because when he territorio, comes into your territory, se burla de ti. he mocks you. En el libro de Samuel nos habla de una guerra de los In filisteos. the book of Samuel, we're told about a war with the Philistines. Hace 8 días fue mi rema. This is my ram about a week ago. Y dice que cuando llegó al territorio de Israel, This is when he went into Israel's salió territory, Israel a pelear. he went out to fight. Pero el enemigo But the enemy era grande, Was- hermanos. big. Era poderosa. He was powerful. Era un gigante. He was a giant. Y cuando estaba ya en el terreno de And los when he was israelitas, in the enemy salía of the Israelites, y se burlaba de he would ellos. come out and mock them in their own land. Y los trataba de mujeres, de And niñas, would insult them and call de them niñas women, lloronas. children. Dice, deben un Crybabies. hombre que Dice, pelee There's contra a set of mí. man to fight against me. Si ustedes me vencen, seremos If sus you defeat me, we will esclavos. be your servants. Pero si yo los venzo, But if I serán defeat nuestros you will be esclavos. our servants. Y todos los días, And every day, porque cuando el diablo llega a tu when the territorio, enemy comes to your el territory, diablo es constante. he is De constant. mañana
y de night tarde. and day. Goliat salía, Goliath se would go burlaba, out and he will mock them. los amenazaba He would threaten them. y los desafiaba And he would challenge them para que pelearan contra él. to come and fight against them. Y no había nadie que se atreviese a pelear con el And there was no enemigo. one who would dare to fight against them. Eso muchas veces sucede Many times this cuando happens el enemigo ya llegó a nuestra when the casa. enemy has come into our home. ¿Se dan cuenta? Cuando ya nuestro niño o nuestra niña ya se enamoró de alguien, When our daughter maybe fell in love with de someone, alguien que no es la voluntad de someone Dios. who's not God's will for them to be with, ¿Y cómo le puedes hacer? then what do? Pues ¿qué puedo hacer? Ya están They go, enamorados, what can you do? They're in love, right? pero no es hijo de Dios. But that person's not a child of God. La gente no entiende People don't understand, y no está preparada and they're not ready para pelear contra estos to espíritus fight against those spirits cuando ya están en tu territorio. when they're already within your territory. Déjame decirte algo. Let me tell you something, brothers. Si tú estás preparado para la lucha espiritual, If you're prepared for spiritual battle, porque debes de estarlo. because you should be, Ojalá Dios quiera que este mensaje te sirva. I hope this message is useful for you. No es de una oración, Señor, ten misericordia, It's yo not venzo a mis about a enemigos. prayer, Lord, have mercy upon me, defeat my enemies. Déjenme que ustedes vean la otra cara de la moneda, I want you to see the other side of the coin, la otra situación. the other situation. Cuando el Señor te dice, nadie te podrá hacer frente. When the enemy says that no one will be able to Yo face te you, mando y que te esfuerces, que seas I valiente. command you, be strong. No temas, Be no courageous, do not desmayes. fear, do not be Jehová tu Dios dismayed. está The contigo Lord your God will be en with donde you, quiera que fueres. wherever you go. Nadie te podrá vencer. No one will be able to defeat you. Wow, Wow, qué brothers. bendición. That's a great blessing. Pero la enseñanza es, te mando que te But the esfuerces. teaching is, I command Te you mando que seas to be valiente, courageous, be que no brave, temas, que no Do not fear, desmayes, do not que be seas dismayed. continuo en la be lucha. continuous in this battle. Josué aprendió Be ese constant. principio, Joshua learned this un principle, principio que nos ayudará en nuestra a vida principle that will help us in our lives para pelear contra el to enemigo. fight against the enemy. Esta mañana presentamos a un niño. This morning we presented a No child. sabemos qué él espera en su vida. We know what waits that child in his Ya life. los padres tenían que haber estado orando por su The niño. parents should be praying for that child Porque el enemigo because the enemy está esperando. is waiting. Está esperando el tiempo, el Is waiting for the momento moment para destruirlos. to defeat them. ¿Ustedes no creen que el diablo estuvo dispuesto a destruir mis hijos? Do you think the enemy wasn't willing to destroy my ¿Ustedes no children? saben que el enemigo vino a querer Do you not destruir know mis that he came hijos? to want to destroy my Si no family? hubiera habido una guerra espiritual And en there had nuestra not been casa, a spiritual battle in our sus home. vidas fueran vidas de fracaso, Your lives would be lives of de failure, miseria, de dolor. of misery, of pain. Pero ahí estuvo But she was there. siempre una guerra There was always a battle en contra de Amalek. against Amalek. A pesar que el enemigo llegó a nuestro Despite the territorio, fact that he came to our había un territory, David there was a que se David levantó con fuerza y con poder that stood up with power y and dijo, might yo voy a vencer a ese and said, I will enemigo. defeat that giant, Y nunca dejó and never allowed, de pelear en contra del enemigo. never stopped fighting against the enemy. Entonces tenemos que estar dispuestos, So we have to be hermanos, willing, brothers, a preparar nuestras vidas to prepare our lives para ir a la guerra. to go to battle. No podemos tener el pecado de We predisposición cannot have the sin of being unprepared y pelear cuando no debemos and pelear. fight when we shouldn't be fighting. Debemos saber y We prepararnos should know and be ready para pelear contra el to enemigo. fight against the enemy. Bueno, estos se prepararon y dijeron, vamos a ir a ready. pelear contra el And enemigo. they said, we'll go and fight against the enemy. Moisés les dijo, no vayan. Moses said, don't go. Jehová no está con vosotros. The Lord will not be with you. Ustedes van a ser heridos. You're going to be defeated. Tú no puedes ir a la guerra si no estás preparado. You can't go to battle if you're not prepared. Pero siempre hay un pero. But there's always a but. Él les advierte, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caerá esa espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. For the Amalekites and the Canaanites will be there to confront you, and you will fall by the sword, since you have turned back from following the Lord, and the Lord will not be with you. But they foolishly dared to go up to the ridge of the hill country. Neither the ark of the covenant of the Lord nor Moses left the camp. Then the Amalekites and the Canaanites who lived in the hill country came down
and struck them and scattered them as far as Hormah. Hay personas que no oyen consejos. There are people who don't listen to advice. Dicen en mi pueblo que el que no oye consejos no llega viejo. The person says that who does not heed advice will not be old. Tienen que saber escuchar los consejos. You have to know how to listen to counsel. Principalmente cuando vienen de personas viejas Primarily when it comes from people who are older, que ya estuvieron ahí en el problema, who have been in that problem, que les pueden dirigir y decir qué hacer, who can give you guidance of what you should do. porque la experiencia hace al maestro. Because appearance is what experience Entonces creates the nosotros teacher. tenemos que estar dispuestos para escuchar So we have to be willing to listen el mensaje de Dios. to the message of God. Yo quiero que entiendan ustedes bien, And I want hermanos. you to understand something. Este mensaje de guerra This espiritual message of spiritual warfare es un mensaje para cada persona. is a message for each person. Quizá algunos digan, pues ya qué puedo hacer. Some may say, well, what can I do? Ya el enemigo terminó con mis hijos. The enemy has already come and Están atados a la finished off pornografía, my children. a las drogas, The pornography, están the alcohol. atados a la vida perversa. They're living a perverse Pues, life. ¿ya qué puedo hacer? What can I do now? Bueno, déjame decirte Well, let me tell you this. que cuando tú eres un verdadero guerrero y entras a la guerra, That when you're a true warrior and you tú, go into battle, tú puedes derrotar al you enemigo, can defeat the enemy. pero necesitas la honestidad y la But sinceridad you need honesty and sincerity delante de Dios before the Lord para iniciar una guerra to espiritual. initiate that battle. Porque si tú no sabes que tienes una guerra, Because we know that you have a battle, tú no sabrás cómo actuar. that you will not know how to act. Porque muchas veces confiamos en nuestras Because many propias times we trust fuerzas in our own strength. y nos sentimos muy seguros We feel very sure of ourselves de lo que va a suceder en nuestra regarding vida. what's going to happen in our lives. Yo veía con tristeza a alguien que decía, Also, someone who said, no, mis hijos ya no se apartan de Dios. my children will never depart God's Y ways. con una presunción increíble, no, mis And with hijas a jamás se van a tremendous apartar de Dios. Ellas son Overconfidence. siervas de Dios, ellos It's son the siervos service de of God. Dios. Tú no conoces al enemigo. Dice la Biblia que la guerra contra el enemigo es una guerra You continua, have to understand the battle is continuous. que debemos de estar al pendiente todo el tiempo. That we should always be discerning. Porque muchas veces no nos ayudan la presunción, Because many times assuming something no doesn't nos help. ayuda el creernos muy cristianos. Don't assume that you're too Christian. Dice la Biblia The Bible tells us que después que Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subir y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Bethaven, east of Bethel, and said to them, go up and spy out the land. So the men went up and spied out Ai. Then they returned to Joshua and said to him, do not have other people go up. Have only about 2,000 or 3,000 men go up and attack Ai. Do not trouble the people there, for they are few. Dice que después de la guerra o de la toma de Jericó se envanecieron sus corazones. So after the fall of Jericho, their hearts became hardened. Acababan de vencer una gran ciudad They poderosísima, had just hermanos. defeated a great city. Y hermanos, ellos tenían una vanidad, una presunción en sus And they had a corazones. very presumptuous heart. No, hombre, nosotros las poderosas, Said, no, we're nosotros derrotamos we a are Jericó. powerful. We defeated Nosotros Jericho. vencemos a la marecita. We defeated the Nosotros Amalekites. vencemos al enemigo. We will defeat the enemy. Nosotros estamos bien. We're good. Y Josué le dice, vayan y vean esta ciudad. Joshua, go and recon the city. Y hermanos, dice que ellos fueron a aquella ciudad y vieron la gente. So they went to the city and saw the people. Y pensaron dentro de sí, And they thought within themselves, si Jericó, que era inmensa ciudad, la if Jericho vencimos, was a bigger city than this and we defeated it, estos que están aquí con 3,000, con 2,000, los vamos a we can vencer. defeat these people with just a few thousand people. Hermanos, Brothers, qué equivocados están, and they were wrong, qué equivocados. extremely wrong. Porque dice la palabra del The Señor Bible tells us que cuando ellos fueron ahí, hermanos, that when they went up fueron to Ai, vencidos por el they enemigo. were defeated by the enemy. Porque siempre, hermanos, habrá un pero en nuestras vidas. Because there will always be a but Y in ese our pero, lives. hermanos, And that but es cuando nosotros no entendemos is when we don't understand la guerra espiritual. spiritual warfare. Tú tienes que entender la guerra You have to espiritual. understand spiritual warfare. No tienes que confiarte. You don't have to be overconfident.
No tienes que confiarte, hermano. Don't be presumptuous. Mis hijos siempre nos decían, My children always told no, us. es que ustedes no nos tienen They confianza. said, you guys don't trust us. No, claro que les tenemos They said, no, of confianza. course we trust you. A los que no les tenemos confianza son a sus We just don't amigos. trust your friends. No sabemos quiénes son. We don't know who they are. No sabemos qué intenciones traen. We don't know what intentions they Pues a have. ellos no les tenemos confianza. That's who we don't trust. Nosotros debemos de saber, We hermanos, should know, brothers, que nuestra vida that espiritual our spiritual life depende de nuestro Dios. depends upon our Decía God. el salmista, Jehová es mi luz, The psalmist Jehová es mi said, Lord is my light salvación. and ¿De my quién salvation. temeré? From whom shall I fear? Jehová es la fortaleza de mi He is vida. the strength of ¿De my quién he life. de atemorizarme? From whom shall I be fearful? Cuando se juntaron mis enemigos, mis When the enemies angustiadores came contra mí, against me, ellos fueron vencidos. they were defeated, Yo salí victorioso. and I came out victorious. Pero Jehová está But the contigo. Lord is with you. Cuando nosotros sabemos que Dios está con When we know that nosotros, God is with us, estamos seguros de la victoria. then we are sure of the victory. Pero cuando en nosotros hay But presunción, when there's presumption, hay altivez, when there's haughtiness, hay orgullo when there's y pride, creemos, and we believe, nunca va a pasar eso con mis hijos. so it doesn't happen, never Nunca va happened a to my pasar eso kids, con mis hijas. it don't happen to my daughters, Y nos confiamos, and we're overconfident, el enemigo va a venir the enemy will come y los va a destruir. and will destroy them. Entonces, hermanos, So, brothers, es algo que nosotros tenemos que entender. it's something that we have to understand, Que nosotros tenemos un enemigo that continuo we have a continuous y and que constant la enemy, guerra contra Amalek and the battle es against una Amalek guerra is a continua. continuous battle. Jóvenes, Young people, empiecen a hacer guerra start espiritual. to start the battle. Empiecen a orar a Dios. Start to pray to the Lord. ¿Quiénes van a ser sus esposos? Who will be your wives? Sus esposas. Who will be your husbands? ¿Qué clase de gente va a llegar a su What type of people will territorio? come to your territory? Es el tiempo de orar. It is a Es el time tiempo de to pray. It's pedir. a time to ask. Porque cuando el enemigo ya está dentro, Because the enemy is already within. muchas veces se llevan a nuestros hijos de las Many cosas times de they Dios. take our children away from Porque God's vino un things. idólatra, porque vino un malvado, And a wicked person se la came, llevó y ya no took our podemos daughter, hacer nada. And we can't do anything about it. Dice la Biblia, porque no me serviste con The alegría, Bible says, because you didn't serve me with mirarás joy, a tus hijos nor will you give que your son children llevados cautivos a who are Babilonia. taken captive to Querrás Babylon. tú liberarlos, pero no podrás. You try to rescue them, but you won't be able to. Y muchas veces sucede eso, hermanos. And many times this happens. Cuando la gente ve que sus hijos están en When drogas, people see their kids are in drugs, quisieran ayudarnos, they would want to help them, pero no pueden. but they can't. Quisieran ayudar a su hijo o a su They want to hija, help their daughter, se casó their con son. una mala They married the persona, wrong person, pero no pueden. but they can't. ¿Por qué? Why? Porque hubo presunción Because y they were dejamos presumptuous. de hacer la guerra. They assume that we stop Cuando sucedió battling. esto, hermanos, When this happens, brothers, habían cometido un pecado delante de a Dios. great sin happened before the Y Lord. aunque no sabían que habían cometido un And now pecado, they didn't know they had sinned. el pecado estaba ahí dentro de la The congregación. sin was already within the people. Y ese pecado trajo la maldición And this sin brought a curse al pueblo de Dios. to the people of God. Cuando en nuestra familia existe algo malo, When something wrong exists within our perjudica families, toda nuestra familia. and it affects our entire family, Tenemos que estar atentos, hermanos, we need to be attentive para pelear en contra del to enemigo. fight against the enemy. ¿Qué es lo que pasa a veces? What happens sometimes? A veces decimos, ya ni modo. ¿Ya qué Sometimes you're podemos hacer? It's like, well, what can I do? Whatever. Y existe un conformismo And there's a conformism. increíble, hermanos, You conform, that's like que no incredible. debe de existir Which shouldn't en exist gente como nosotros within people like us que conocemos a Dios. who know God. Pero si no tomas acción, But if you don't take action, vas a ser derrotado. you'll be defeated. Miren, hermanos, el peligro de no salir a la guerra. Look at the danger of not going out to battle. Dice la Biblia, The Bible tells us, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. then it happened in the spring, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel. And they brought destruction on the sons of Ammon and besieged Rabbah. But David stayed in Jerusalem. Miren, hermanos, hay personas que se quedan en su casa There are people who stay home porque sus hijos están malos, because their children are porque sick, sus hijos tienen un problema, or because their kids have porque issues, se está cansado, because they're tired, porque no quiere venir a la iglesia. because the kids don't want to go to Cualquiera church. que sea la causa, los motivos. Whatever's the reason for Tú for no whatever it is. sabes
You don't know lo que el diablo está preparando ahí en what tu the enemy casa. is planning in your house. Padres de familia, Parents, cuando tus hijos se quedan solos en la casa, when your kids stay home alone, tú no sabes cómo el enemigo está ahí you para don't know how the enemy atacarlos, is attacking them. principalmente ahora Primarily, especially que now, tienen el libre acceso a la that they pornografía. have free Y access cuando to papi y mami no pornography. están, When mom and dad aren't podemos around, aprovechar ese momento. they take advantage of that moment. Peligroso, hermanos. And it's dangerous, brothers, Peligroso very descuidar a nuestros dangerous hijos. to become careless with our children. Peligroso dejarlos solos. It's dangerous to leave them alone. Tenemos que entender eso. We have to understand this. Yo siempre le digo a mi hija Nola, a mis hijos, I tell my children, a sus hijos no se los confíen ni a la I tell Santísima. them, don't trust your children to anyone. No les confíen a nadie a sus Don't hijos. entrust your children to anyone. Dicen en mi pueblo que al ojo del amo engorda el caballo. ¿Ok? A la vigilancia está seguro. You Mis should always be hijos. vigilant. Siempre nuestro ojo tiene que estar ahí, atento a Or I ello. always have to be attentive. Porque no sabemos la trampa que el diablo está preparando para Because nosotros. we know the trap the enemy is preparing for us. El tiempo de guerra es ahora. The Vamos a time to fight pelear. is now. Let's fight it. Pero nuestra guerra es continua, But it's hermano. continuous. It's constant. No podemos mañana, ya no voy a orar, ya no You voy know, a tomorrow I clamar a can't pray. Dios. Al fin que todos mis hijos están en las cosas de Dios. Well, my kids are in God's things Qué anyway. mentira, hermano. Well, brothers, No sabes a cuándo el enemigo va a llegar you know when the enemy will a tu come territorio to your y va a territory destruir tu familia. to destroy your family. David, hermanos, tenía que estar en la guerra. David should have been in battle. No tenía ningún negocio que estar haciendo en su He had casa. no business staying in the David palace. tenía que haber salido a He pelear should contra have el been fighting enemigo. against the enemy. Cuando nosotros no salimos, nos hacemos we don't perezosos, go out, we become dejamos de orar, lazy, we stop dejamos de praying, ayunar, we dejamos stop de leer fasting, nuestra Biblia, we stop reading dejamos our de hacer la Bibles, voluntad, we dejamos stop de doing santificar the will of nuestra God, we vida. stop sanctifying El our enemigo lives. va a poner trabas And the enemy siempre will set a trap para hacernos caer. in order to allow us Y to make us fall derrotarnos. and to defeat us. Y eso no And es posible, this hermanos. It's not right. Miren, hay unas estrategias para ganarle la guerra al enemigo. So there's some strategies to defeat the enemy. Y esa estrategia es conoce a tu enemigo. And that strategy is know your enemy. En la guerra se dice que cuando tú conoces la estrategia de tu enemigo, When armies know the opposing army strategies, la mitad de la guerra ya está ganada. half the battle is won. Así es que tú tienes que conocer So you have to know al enemigo. who the enemy is. Pero recuerda, But remember, el enemigo es muy the sutil, enemy is very subtle, muy engañoso. very deceitful, Y él viene sin que te des cuenta, and he will sneak in, pero es tu enemigo. but that is still your enemy. Y miren ustedes la historia. And look at the story, brothers. La historia dice que los discípulos y el maestro iban del otro lado. The story says that the disciples are going to the other side of the lake. ¿Qué había del otro lado? What was on the other side? Había oposición espiritual. There was spiritual opposition. Del otro lado estaban el Gadareno con miles y miles de The demonios. Gadarene legion was on the other side. Y el diablo And the enemy, no quería que fueran. they didn't want them to go. Entonces levantó una gran tempestad, So a fierce storm came. vino un gran viento A great wind came in. que la barca se estaba hundiendo. And the boat started to sink. Y algo que nosotros no entendemos, And something we don't understand cuando nosotros caminamos rectamente is that delante we de walk Dios, righteously before God. y viene la tormenta, And the y storm viene comes. el mar, y viene el And the viento. seas and the winds come. Si Dios está con If God is nosotros, with us, nosotros podemos estar confiados en then we Dios, can be trusting in God. y muchas veces no tenemos ni que gritar, And many times we can avoid it. porque sabemos que el Señor está Because we con know that the Lord is with nosotros. us. Pero cuando nosotros no tenemos ese But discernimiento when we have the discernment, y no conocemos la estrategia del and we know the enemigo, strategy of the enemy, nos espantamos. we become afraid. Y dice que los discípulos se And espantaron, so the disciples became porque afraid. dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. And a fierce gale of wind developed, and the waves were breaking over the boat so much that the boat was already filled with water. And yet Jesus himself was in the stern, asleep in the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he got up and rebuked the wind and said to the sea, Hush, be still. And the wind died down, and it became perfectly calm.
A veces tratamos de dar algún consejo a alguna persona Sometimes we try to give people por counsel cierta situación que está sucediendo because certain en su situations vida. that are taking place in their Dice, lives. ya le van a encontrar defecto a todo. Ya le van a echar la culpa a que ese amigo es malo. They can say, well, they say this person's bad, that person's Ah, bad. ya ustedes van a decir que por qué lo metí a trabajar ahí, que ese trabajo es malo. Ay, Or you no can me say, I salgan con shouldn't have gone esos to work there or cuentos. whatever. Y no saben, hermanos, And they don't know, brothers, lo que hay detrás. what's behind all that. Imagínense, los discípulos estaban creyendo que el mar y el viento era cuestión de la naturaleza. And the storm was a cause of nature. Pensaban, esto es natural, ya ha pasado otras veces. So they were thinking, well, this is natural. This happens all the time. No podían discernir They couldn't discern que era una cosa espiritual, that it was something spiritual porque el Señor Jesús because the Lord Jesus, dice que reprendió it says, rebuked al viento, the winds. reprendió al mar, He rebuked the sea, y el mar le and it obedeció. became perfectly calm. Ellos no lo veían así. They didn't see it that Ellos lo way. veían como que la naturaleza les estaba haciendo un juego. They saw it as if nature was playing with them. Y así nos pasa cuando nosotros no queremos aceptar And this happens. We don't want algo to que accept está sucediendo en nuestras something that's vidas, taking place in que our es lives. visible. that is visible. Decimos, esto es normal. To say, hey, this is normal. Nos enfermamos, We get nos sick. quitan el trabajo, They take our jobs away. chocamos, We get in an tenemos accident. pleitos, nos venden cosas, enfermedades, Sicknesses come, things happen, diferentes cosas. different things. Y tú dices, "Oh, esto es normal. You say, well, this is normal. Son cosas que suceden en la vida. These are things that happen in life. Y eso mismo pensaron los discípulos, And the same thing our kids think porque no conocían al enemigo. because they don't know the enemy. Nosotros debemos de conocer al enemigo We should know the enemy cuando viene a nuestras when he vidas. comes to our lives. Siempre recuerdo I always remember en la vida de mi hijo, in the life of my son, cuando una muchacha vino a su vida, when a young lady came to his life, mi esposa inmediatamente dice, esa es una mala madre, esa And his es mother una said- mala mujer. Dice, just a bad woman. no, que es una buena mujer, que tiene un No. niño. ¿Y dónde está su niño? She's good. No, pues está con su mamá. ¿Por qué está con su mamá? Inmediatamente dijo, And- esa no va a ser buena madre. She said, that's not going to be your wife. Y ella testificaba esta mañana, And you heard the cuando testimony this vio a morning mi nuera Sandy, when she saw my nos daughter-in-law invitaron a Sandy. comer y salimos tan They contentos. came to eat and they were happy. Esta es la esposa de mi hijo. That is our Esta es responsibility. la esposa que Dios le ha dado a mi hijo. That's the wife that God gave my son. Y hemos tenido una relación preciosísima, And she's precious. pero no fue fácil, hermanos. But it wasn't easy. Tuvimos que estar en lucha, en oración constante, We had to be in constant prayer. porque el enemigo Because va the enemy a venir a tu territorio. We'll come to your territory. Entiende eso. Understand this. Vamos a continuar. Let's continue. Reconocer que es tu enemigo y contra quién luchamos. Understand who your enemy is, who you're fighting against. A veces las cosas vienen físicamente. Sometimes things come physically. Tenemos alguna persona que vino a la casa de nuestros hijos, There's a a nuestra person casa, that came to our house que cómo nos cae mal. and we don't like them, Pero no sabemos qué hacer but we don't know what to do. y no entendemos qué hacer. And we don't understand what to do. Siempre recuerdo una ocasión, de esto quizás mis hijos ni lo sepan, I remember one occasion, pero una vez había un muchacho que quería andar con una de mis hijas there's a young man who wanted to date my y daughter. estaba continuo en la One of iglesia my daughters, he was always in church. y se atrevió a acercarse a mí And he came to me y me dijo, pastor, and said, Pastor, yo ya estoy listo para entrar a la obra del Señor. I'm ready to go into the Yo ministry. quiero predicar el I evangelio want to preach the y gospel dedicarme a las cosas de Dios. and seek God's ways. Y yo ya sabiendo por dónde iba el asunto, And I know which way he was headed. dije, gloria a Dios, mi hijo. I said, glory to God. Procura juntar tu dinero para irte a El Salvador y allá vas a ver una grande obra. Save your money, go to Salvador and open up a church there. Se me quedó viendo muy mal And he kind of stared at y me. entendí que era otro el propósito. And then he had a different purpose. Se juntaron algunos muchachos para venir a mí Some people came to me y querían ir a la casa. and they want to come to my house. Pastor, queremos hablar con usted. Pastor, we want to come talk to you. Y reaccionando yo inmediatamente, And immediately, dije, tú y tú y tú, no los quiero volver a ver por mi casa. I said, I don't want to see any of you in my house Yo again. sabía las intenciones. I knew what their intentions were. ¿Y qué vas a hacer, hermanos, cuando el enemigo ya está en And what tu are you going to do when the casa? enemy is coming to your house? A veces
la gente con cortesía, con la amabilidad, Sometimes people who are very les da pena decir no te hospitable. quiero aquí, They say, well, you tú know, no I eres don't want bueno you para here. mi hijo, para mi You're not good hija, for my daughter, you're not por good for my cualquier son. cosa, hermanos. Or any El kind enemigo of siempre circumstance. quiere salirse con la The enemy is suya. always trying to insert his will. Aprende a conocer al enemigo. Learn to know your enemy. Recuerda que te tienes que vestir de toda la armadura de Dios para que puedas estar en firme contra las acechanzas del diablo. Recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los aires, en las regiones celestes. Remember to put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For a struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Entonces, hermanos, nosotros debemos reconocer esto. Nuestras armas no son carnales. So that our weapons are not Nuestras in the armas son flesh. espirituales. They're spiritual. Pero el enemigo But the enemy puede venir carnalmente. can come in the flesh. Porque en la Biblia, hermanos, el enemigo era Because gente in the malvada. Bible, Era the gente de enemy were guerra wicked people. que quería They're impedir people of war. que el pueblo Who wanted entrara to impede a la the tierra people prometida. from going into the promised Entonces land. se opusieron a eso, So they opposed them como se van a oponer en tu vida, as they will oppose your para que lives tú obtengas la so victoria. that you obtain the victory. Tenemos que usar la estrategia en We have to nuestras use vidas, strategies to go out to cómo battle, luchar. how to fight. Tenemos que salir a pelear con todo lo que We tenemos. have to fight with all of our might. Tenemos que escoger a las personas que nos pueden ayudar a We have to pelear. choose the people that help us to fight. Cuando tú tengas un problema, When you have a una problem, necesidad, a need, algo no está bien en tu casa, Something's not right tus in your hijos, house. tus hijas, tu trabajo, your children, your jobs, tus amigos. your friends, Busca gente look for que quiera people orar contigo. who want to walk Busca with you, personas que quieran ayudarte Look for people en la lucha who want to help you in espiritual. spiritual warfare. Únete con el pueblo de Dios. Gather together with people of Dice la God. Biblia que nosotros tenemos que estar The Bible unidos says that we should be united como una sola persona. as one body. Entonces, usemos la estrategia de Dios. So let us use God's strategies. Moisés le dijo a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. So Moses said to Joshua, choose men for us and go out. Fight against Amalek. Tomorrow will station myself on the top of the hill and the staff of God in my hand. Joshua did just as Moses told him and fought against Amalek. And Moses, Aaron, and Ur went up to the top of the hill. Una de las estrategias, hermanos, vamos a subir al monte de Dios. One strategy, let's go up to God's Estemos mountain. nosotros ahí para ver la pelea, Let us observe the para battle. pelear contra el enemigo. Let's fight against the enemy. No vayamos solos. Don't go alone. Nunca estamos solos. We are never alone. Siempre tenemos la presencia de Dios We en always nuestras have God's vidas. presence in our lives. Cuando Moisés se presentó a Dios, When Moses before God, Moisés era un pastor y traía su he was vara. the shepherd, the pastor who brought his Y dice, staff. ¿cómo voy a ir contra Faraón? I said, how will I go come against ¿Cómo me Pharaoh? voy a presentar a él? How will I come against No him? tengo nada para I have presentarme. nothing to present Y el myself Señor le with. dice, ¿qué tienes en la Lord said, mano? what do you have in your hand? Una vara. He said, I have a staff. Usa tu vara. Use your staff. Usa lo que tienes en la Use mano what you have at para hand pelear en contra del to fight enemigo. against the enemy. Usa la vara de Dios. Use God's staff. Busca amigos, amigas, Seek hermanos friends, brothers, que quieran pelear sisters who contigo will la want to fight batalla. with you. Que no se burlen de ti, That they not que mock tengan you. compasión de That ti, they be que compassionate te towards ayuden a you. orar That they help you to para fight, ganar la batalla. to win the battle. Y miren, hermanos, dice, Look, brothers, y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que le tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. so it came about when Moses held his hand up that Israel prevailed. But when he let his hand down, Amalek prevailed. And Moses' hands were heavy. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Ur supported his hands, one on one side and one on the other. So his hands were steady until the sun set. Hace unos días estaba mirando en la televisión Some days ago, I was watching television la preparación para la salida del ejército de Estados Unidos, de about Afganistán. the withdrawal of the United States Army from Afghanistan. Y hermanos, miraba yo el armamento.
qué armamento tan inmenso tienen los Estados And Unidos. look at the weaponry that the army had. Y por alguna razón empecé a buscar qué capacidad militar tiene Estados Unidos. And I started to look at the military capacity of the U.S. Inmensa capacidad, hermano. And it's an incredible capacity. Barcos, aviones, tanques, Vessels, carros, jets, airplanes, la mejor tecnología military trucks, the best technology para poderla usar. to fight against our enemies. Nosotros como cristianos We as Christians tenemos que tener estrategias. have to have strategies. Moisés le dijo, yo voy a estar en el monte, Moses said, I will be yo voy a llevar la on the top of vara, the mountain. I will carry the staff. yo voy a llevar a estos ayudantes I will fight with you, y yo voy a estar ahí. and I will be there. Yo voy a orar por ustedes. I will pray for you. Cuando él levantaba las When he manos, lifted his hands, Israel ganaba la Israel batalla. prevailed in the battle. Pero cuando las But when he bajaba, got tired to put him down, Amalek ganaba. Amalek prevailed in the battle. Hay que hacer algo. Something has to be done. Entonces Aarón y Ur So los Aaron and sentaron Ur en una piedra, set him on a rock, los sentaron en la roca sólida y ahí, hermanos, le levantaron las manos. and there they raised his arms. Uno de un lado y One on otro one de side otro and the other lado. and the other side. Y así estuvo todo el día He was there all day hasta que el sol se metió. until the battle was won. Hay una gran victoria There's a great victory en nuestras vidas, in our en la lives, iglesia, in the church, cuando ustedes levantan nuestras when you manos. raise your hands. Yo oía la oración de uno de los hermanos. I heard the Señor, prayer of my ayúdanos brothers. a levantar las manos Lord, del help us to pastor. raise our hands, the hands of the ¿Saben pastors. que agradezco eso, And hermanos? you know, brothers, I thank you for that. Porque nuestra lucha no es contra Because carne ni our sangre. struggle is not against Y flesh nor cuando blood. estamos unidos And when we are y united, ustedes oran y nosotros and you oramos, pray and we pray, vamos a obtener la we will victoria. obtain the victory. Rápidamente Very quickly, voy a pasarles I'm going to show you las this armas de nuestra milicia, about the weapons of our que battle, no son carnales, which are not in the flesh, sino que son but poderosas rather they are powerful in en God Dios para destrucción de for the fortalezas. destruction of powers. Y estas armas espirituales, And these spiritual weapons, quiero que ustedes las entiendan, hermanos, I want you to understand them. no es contra las personas, It's not against people, sino es contra el enemigo de but nuestras rather almas. against the enemy of our souls. Porque es probable que llegue a nuestra casa alguien que sea muy amable, muy bueno, It's possible that some person that's good and loving comes to our house, pero que sea engañoso y sea malvado. No tenemos el valor and we may not have the de courage echarlo nada más así. to kick them out of our house. Entonces, Then nosotros tenemos que tener las armas de we have Dios to have God's en nuestra weaponry vida in our lives para poder pelear en contra del to enemigo. fight against the enemy. Una de las primeras cosas que necesitamos nosotros One of the first things we have es conocer la palabra de is Dios. to know the Word of God. Memorizarla, aprender la palabra, porque sin ella no podremos vencer al enemigo. Memorize, learn the Word, because without it you will not be able to win. Cuando tú conoces la posición del enemigo When you know the enemy's position en la que se encuentra en estos momentos, and where it's found today, delante del mundo es un gran gigante, before the world's a great giant, poderoso, fuerte, powerful, amenazante, strong, pero delante de threatening, Dios, but before God, él ya fue vencido en la cruz del he was Calvario. defeated in the cross of Y Calvary. tú necesitas saber eso And you need to know this para decírselo en su cara in order to say y to his para face demostrarle que él ya está and to show him vencido, that he is defeated. porque tú tienes el Because you poder de Dios en tu Have the vida. power of God in your life. Tienes la sangre de Jesús And you have the blood of Jesus Christ en tu vida in your life para poder vencerlo. to overcome. La sangre de Cristo es otra de nuestras armas. The blood of Jesus, Dice la palabra del Señor, y nosotros sabemos como hijos de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos santifica y que por medio de ella podemos derrotar a los demonios. as the children of God, we know we're sanctified by the blood of Jesus Christ, and that through we can defeat our enemies. Dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. And defeated him by the blood of the Lamb, and their testimony, and they gave their lives up until death. Alguien por ahí se ha burlado de esta forma de creer. Someone mocks this way of believing. Dice, ¿qué estamos haciendo con la sangre de Cristo? So what are you doing with the blood of Jesus? Bueno, dice Apocalipsis The Revelation says que los que vencieron a that those who Satanás conquered the enemy lo vencieron por medio de la did sangre it through the blood y del testimonio and by the testimony que ellos daban
that they gave, cuando ellos testificaban when they y testified decían que Jesús había and said vencido that al Jesus diablo had conquered the y enemy, que por medio de la sangre del Cordero And that the Él blood nos of the salvó Lamb, y nos rescató he rescued them y nos dio su poder and gave us his para power vencer al enemigo to defeat the enemy por medio de esa sangre, through that por blood, medio del testimonio through the holiness del poder de esa sangre. of the power of that El blood. enemigo está derrotado. The enemy is defeated. Amén. Amen? Nadie se puede burlar de eso. No one can mock Me that. duele en mi corazón cuando algunos predicadores se burlan. ¿Qué es eso de la sangre It de pains my heart when Cristo? some preachers mock the blood of Jesus. Bueno, no tienen la experiencia, I said, well, they don't have the experience. pero nosotros tenemos la But we have the experiencia. experience. Que eso no es bíblico. That's not biblical. Pues mira lo que dice Apocalipsis, Well, look what Revelation que el says. enemigo se venció That the enemy was por defeated medio de testificarle al diablo by que testifying. la sangre de Cristo And the blood of the Lamb nos salvó, who saved nos us libró de sus garras and y rescued us nos from hizo hijos suyos. his captivity. y We guerreros became de fe. children of God. En tercer lugar, Third, el nombre de Jesús. the name of Jesus. Dice la palabra del Señor, y en mi nombre dice, echarán fuera demonios. And in my name they will cast out demons. Nuestra guerra espiritual Our es spiritual contra warfare personas sin is against cuerpo beings that have no body, que en el nombre de Jesús that in the name of Jesus tienen que have to sujetarse. leave. Antes quizás no se sujetaban, Maybe before they didn't submit, pero hoy tienen que but today sujetarse they subject al themselves nombre de Jesús. to the name of Jesus. Pero para eso But for this, necesitas el Espíritu Santo. you need the Holy Spirit of God. Necesitas la santidad en tu You vida. need holiness in your Porque si lives. tú no tienes Because if you don't have el poder del Espíritu the en power of tu the Holy vida, Spirit in your life, te puede suceder como a los hijos de Sebas. then it can happen. Dice que los hijos de Sebas quisieron reprender a un endemoniado y el endemoniado le dijo, ¿ustedes quiénes son? Ustedes no So son these nada. men who tried to rebuke a spirit, and the spirit was like, who are you? Que en el nombre de Jesús salgan demonios. This in the name of Jesus. Come out of that Y los person. demonios dijeron, conocemos a Jesús Demons said, we know y Jesus, sabemos quién es Pablo. and we know who Paul is, Pero ustedes quiénes son. but who are you? Si tú quieres estar en guerra If you want espiritual, me in spiritual tú warfare, tienes que estar seguro you have to be que el sure poder del Espíritu of Santo the power of God está en tu vida. and sure the Spirit of God is within Dice your la life. Biblia que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. The Bible says that God anointed the Holy Spirit and with power, Jesus of Nazareth. Y dice que él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. And he was doing good and healing all those who were oppressed by the devil because God was with him. Entonces de esto depende nuestra victoria. So our victory depends upon this. La otra parte es la alabanza a Dios. And then our praise of God. El salmista decía, The psalmist says, exalten a Dios con sus gargantas as the Lord y espadas de dos filos en sus manos and a double-edged sword in your hand para ejecutar venganza entre las to naciones take revenge upon the y nations castigar a los pueblos, and to punish the people, para presionar a sus reyes con grillo to take captive their y a kings sus nobles con cadenas de and their hierro, ministers with chains, para ejecutar en ellos el juicio decretado. to execute the decreed judgment. Gloria será esto para todos sus santos. Glory be for this to all the saints. Sea el nombre del Señor bendecido. May the Lord's name be Sea el blessed. nombre del Señor alabado. May the Lord be La exalted. alabanza y la adoración The a praise Dios and the worship of derrotará al enemigo. Will defeat the enemy. Amén. Amen. ¿Cuántos lo creen, hermanos? How many ¿Cuántos believe saben it? de esto? How many know this? Yo recuerdo, I remember. no sé cuántos recuerdan, I don't remember. ya no podemos hacer eso, ni hemos tenido la oportunidad, pero teníamos unas reuniones de 3 días aquí, ¿se We used to acuerdan? have 3-day retreats. Remember that? ¿Se acuerdan la preparación para esas Remember the reuniones? preparation for those ¿Se acuerdan meetings? cómo la gente se liberaba? How people were set ¿Cómo free el demonio se sujetaba? and how the demons submitted. ¿Se acuerdan que cuando había alguna Do you remember interferencia when there was some espiritual spiritual interference de algún demonio que no quería salir por or some alguna demon that don't want to come causa? out for some reason? Hermanos, alaben a Dios. Brothers, praise God. Y cuando empezaban a alabar a And when Dios, said to praise God, el demonio the salía de spirit would flee. volada. Tenemos nosotros la victoria, hermanos. We have the victory, brothers. Tenemos al vencedor de nuestro lado. We have the conqueror on our side. Usémoslo. Let us use it. Miren, hermanos, Look, brothers, vamos a continuar. let's continue. Creo que hoy se me dice algo. El aceite para ungir, The anointing oil. hablar de esto
La gente cree que es un fetichismo. They think it's some kind of superstition. La gente dice, ¿para qué hacen eso? Eso no se debe de They say, hacer. what do you do that for? Solamente oren y ya está hecho. Just pray and it's done. Dice la Biblia, hermanos, que The el Bible tells aceite us- para ungir es un aceite, es un acto de fe. That it is an act of faith. Porque todo debe ser en fe. Because everything should be done in faith. Dice la palabra del Señor que The word of cuando God ellos tells us ungían a los enfermos, That when they anointed the los sick, enfermos se sanaban. the sick will be healed. Y dice la palabra del And the Señor Bible tells us que el Señor en su infinita that the Lord in His infinite misericordia mercy ha permitido has allowed por medio del acto de fe Through del the act of aceite faith, que los enfermos se han sanado. that the sick be healed. No ungimos a los endemoniados, que eso quede claro. Eso la Biblia dice, si alguno está enfermo, The Bible says if someone is sick llame a among you, los ancianos de la call the iglesia, elders of the church, úngale con aceite, anoint them with oil, y si estuviera en pecado le and serán if they're in sin, their perdonados, sins will be y forgiven. el Señor lo levantará, And we'll lift them up porque esa es la promesa de Dios. because that is a promise of God. Entonces todo esto nos va a ayudar a All this is going to nosotros help us, para que brothers. nosotros podamos saber So that qué we will es know nuestras armas y cuáles son las armas más What are eficaces. most efficient weapons? Otra de las armas es el poder de la oración y el And ayuno. the power of fasting and prayer. Esto me emociona mucho y me da mucha satisfacción This decírselos. excites me, gives me a lot of satisfaction. Cuando tú conoces el principio de la oración That y we el know the ayuno, principle of prayer and fasting. entonces tú estás preparado para la guerra That you prepare espiritual. for spiritual warfare. Pero si tú no oras, no But ayunas, if you don't pray, if you don't fast, el enemigo puede reírse de ti the cuando enemy tú luchas will contra mock you when él. you try to fight against Y him. toda la guerra se viene abajo y pierdes la And guerra. all the war and all the battle will Pero be cuando lost. tú oras y ayunas, But when you pray and las fast, fuerzas del enemigo se van a sujetar the enemy has al to nombre de submit Jesús, to the name of al Jesus poder Christ, del Espíritu Santo, to the power of the Holy a tu Spirit, vida de to santificación, the power of porque sanctification, tú estás pagando el precio because you're paying the que price requiere la palabra del which the Señor. word sets forth. Los discípulos se encontraron con un The endemoniado disciples found someone who's y demonized. dice la palabra del Señor And the word of God says que el padre de este muchacho fue con el that Jesús the father went to Jesus. y le dijo, traje a mis hijos para He que lo said, "Look, I liberaran, brought my sons to be set pero free. tus discípulos no But your pudieron disciples hacerlo. couldn't do it. Y el Señor dice, ¿qué están And the Lord haciendo? asked his disciples, Tráiganlo what are you para doing? acá. Bring me the child. Y los discípulos le preguntaron, And the disciples asked him, Señor, ¿por qué no lo Lord, pudimos echar? what can we cast them out? Si estábamos diciendo en tu nombre And we were praying in your y name. nada pasó. And nothing happened. Y el Señor les advierte, And the Lord warned them. ese espíritu no sale This type sino of con spirit oración doesn't come out y ayuno. without prayer or fasting. No creas, mi hermano, Believe me, brothers, que la guerra espiritual se soluciona solo con tu spiritual oración de un warfare día. it's not just one day. Recuerda lo que la palabra de Remember Dios dice. what the word of God says. La guerra contra Amalek The war against Amalek es una guerra is continua. a continuous one. Pónganse de pie Please stand en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Yo no sé I don't know qué clase de guerra estás tú peleando. what type of battle you're fighting today. Tampoco sé lo que el enemigo está planeando Nor para do I tu know what the vida. enemy is planning. Tampoco tú lo sabes. You don't know either. Nadie sabe, hermanos. No one knows, brothers. Pero lo que sí te puedo But asegurar what I can assure you es que estamos en guerra is that we're y battling. que no podemos bajar la guardia. That we cannot lower our guard. No bajemos las We manos. cannot lower our hands. Pidámosle a alguien que nos ayude a sostener nuestras We manos. ask someone to help lift your Manos arms limpias, sin ira, sin that are free contienda, of sin conflict, with contaminación. contamination, free of Para que quarreling, Amalek so that caiga. Amalek fall, Para que el enemigo so the enemy sea vencido be defeated, y que nunca se acerque a nuestro and nuestro they territorio. never join your territory. Y cuando se acerque, And when he draws near, que sepa to know que somos una ciudad that we amurallada are a walled por el city poder de Dios by the power en of nuestras God vidas. in our lives. En estos In momentos these moments, les voy a pedir I'm going to ask you que oren al Señor that you pray into the Lord y que empiecen a vislumbrar en sus and you vidas start to identify in your la guerra lives contra el the enemigo. war against the enemy. Empiecen, hermanos, a orar. Begin, Prepárense para la guerra prepare yourselves for battle todos los días, every day, continuamente. continuously. Tenemos una We have responsabilidad. a El responsibility. diablo no se duerme. The enemy does not Mis sleep. hijos ya son grandes. My children are adults. Están en las cosas de They're in Dios. God's ways. Mis nietos ya están grandes. My grandchildren Están are en las older. cosas de Dios. They know God's ways. ¿Ustedes creen que el diablo ya se durmió? You think the enemy cares? ¿Ustedes creen que la guerra ya You terminó? think the battle's over? No, hermanos. No, brothers. Todavía tenemos que pelear, We still have to todavía fight. tenemos que luchar, We still have to battle. todavía lo hacemos cada We mañana, have to do every todavía day. lo hacemos cada We noche, do every morning, porque every la evening. guerra contra Amalek The war es against una Amalek guerra continua. is a continuous one.
Pero si tú no amas tus hijos, But tú if no you amas don't- tu casa, tú no amas tu If you salud, don't love your healthy children, entonces then no esperes grandes cosas de Dios. don't wait for a positive Porque result. Dios dijo, no te dejaré, no te God said, desampararé, "Will not leave you nor forsake you. siempre te defenderé I will always protect con you la diestra de mi justicia. with my right hand." Cuando tú estás en guerra, When you're in battle, cuando tú estás en ayuno, when you're in cuando fasting, tú estás en oración, when you're in prayer, cuando tú has buscado el poder del when Espíritu Santo you're en tu seeking vida, the presence of the Spirit of God in cuando your tú life, sabes orar when you know how to pray, y eres fiel a Dios, and you're faithful to God, no te quedes en la casa. don't stay home. No es buena idea. It's not a good idea. David se quedó en su casa David stayed in the palace para su ruina. to his ruin. Sus hijas fueron violadas por sus propios hermanos. His daughter was Sus raped by her propios brother. hijos se mataron The a sus siblings were killing one hermanos. another. Su hijo se levantó contra de él. His son rebelled Su against vida him. fue una vida His sangrienta life was a bloody one en su familia. within his own family. Y todo porque se quedó en la casa And all because he stayed y home no salió a pelear and he didn't go out to fight. cuando los reyes salían a pelear. And the time the kings went out to Hoy fight. es tiempo que salgas. Today is the time for you to Hoy go es out. tiempo que It's pelees. time for you to fight. Y la victoria And the victory está asegurada. is assured. Amén. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Piensa por un momento. Think for just a moment. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Señor, esta Jesus. mañana estamos en guerra espiritual contra Amalek. This morning we're in spiritual warfare against the La guerra enemy. no ha terminado. The enemy is not finished. Señor, aquí estamos. Lord, we are here. No con presunción, no, Not presumptuously, no con predisposición. Estamos, Señor, aquí but Lord, we are here continuando, Señor, en tus Continuing cosas. in your ways, Continuando, Señor, en tu palabra. continuing your word, Peleando en contra del enemigo. fight against the enemy, Porque sabemos de antemano because you know from que beforehand nuestra lucha es that continua our contra fight el is enemigo. continuous. Ayúdanos Help us para pelear, Señor, to fight la buena batalla. the good fight, Ayúdanos, Señor, para obtener buenos Help us, resultados. brothers, to obtain good Danos la results. victoria, Señor, To get the en victory nuestros hijos, en nuestros with nietos, our children, Señor. our Danos la grandchildren. victoria, Señor, Give en us the nuestros victory, yernos, Lord. nuestras nueras, Padre with our Celestial. Danos la daughters-in-law, victoria, with Señor. our sons-in-law, Permite, Padre our Celestial, Heavenly Father, que podamos tener, Señor, tu presencia we can continua en have your nuestras vidas. presence continuous in Que our no, lives, no bajemos las manos, and do Señor. not Que no put our cesemos de hands pelear down, contra el enemigo de that we nuestras not stop almas. fighting against the enemy of our Porque souls. sabemos, Señor, que es una Because lucha we know, Lord, continua. it's a continuous battle, Que vamos, Señor, a vencer and that we're going to de conquer acuerdo a tu promesa according to your bendita. blessed promises. Ayúdanos a conocer al enemigo Help cuando us to know the llegue. enemy when he comes. Ayúdanos, Señor, a no navegar Help solos. us to not navigate alone. Ayúdanos a tener la confianza de Help que us tú to have estás con the confidence nosotros. that you're with us, Lord. Que no, Señor, te contristemos. That we not Que sadden you. no te ofendamos. That we not offend you. Que no pequemos delante That de we not ti. sin before you. Que no nos alejemos de tu That we not presencia. be far Que from your estemos presence. con nuestras armas, But that Señor. we be with we follow our Listos souls, para pelear ready to fight la buena the batalla. good fight En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana hemos aprendido algo que es muy importante y muy trascendental en la vida del creyente, en la vida de las personas que no conocen a Dios. Quizá no sea muy importante o no puedan entender este principio, que es un principio espiritual, es una guerra espiritual que no vemos enemigo, aparentemente no vemos enemigo, pero existen y que muchas veces traen desgracia a nuestras vidas cuando nosotros no peleamos, no combatimos contra ellos y llegan hasta nuestro territorio a destruir nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro trabajo, nuestras cosas, y nosotros a veces no entendemos. Un mal amigo, una mala amistad puede traer destrucción y puede traernos consecuencias muy graves que el enemigo va a usar para distraernos y para hacernos la guerra y para interrumpir nuestro caminar con Dios. Yo creo que si nosotros somos conscientes y podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, nosotros podemos obtener victorias delante del Señor a través de conocer al enemigo, a través de buscar su presencia, a través del Espíritu Santo del Señor, a través del poder de su santo nombre. Estas son nuestras armas con las que podemos nosotros vencer al enemigo de nuestras almas.
Estemos conscientes, mis queridos amigos y hermanos, que una lucha no se lucha sin armas. Necesitamos esas armas, necesitamos ese conocimiento de su palabra, necesitamos ese poder de su Espíritu Santo, necesitamos reconocer que el nombre del Señor es el nombre que es sobre todo nombre. Necesitamos reconocer que la vida de oración, de ayuno, de santificación delante del Señor son cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener para poder vencer en la guerra espiritual en la que estamos expuestos. Si tú, mi querido amigo que conoces de Dios, no has tenido guerras y las has perdido, déjame recordarte algo. Jehová le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Esa es la promesa de Dios para Josué. La misma promesa es para nosotros. Solamente tenemos que ser valientes, esforzarnos, no tener miedo, no atemorizarnos, a sabiendas de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos su voluntad. Y así es la forma en que nosotros vamos a vencer y a ganar la guerra con la ayuda de nuestro Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades en las regiones celestiales. Y nosotros sabemos eso y vamos a pelear y vamos a vencer en el nombre del Señor. En otras palabras, vamos a continuar en la lucha. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este mensaje les sea de bendición y que si no han peleado la buena batalla, lo hagan y sepan que es una guerra continua. No podemos dormirnos, no podemos descansar, no podemos dejar de hacerlo, pero sí podemos confiar en Dios, que Él es poderoso para ayudarnos en la lucha y en las tribulaciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana y vamos a la guerra. Vamos a ganarla en el nombre de Jesús.